Bienvenidos sean todos ustedes. Soy el doctor Drausen Javier Dorado Montes y les voy a hablar acerca del yeyuno, el ilion, el colon y el recto. Bien, para empezar, habíamos visto en teóricas anteriores que hay una delgada membrana que se llama peritoneo que cubre tanto la pared posterior como la pared anterior y forra las vísceras. Pues esta membrana forma también repliegues, como vemos aquí, que adosan a los intestinos a la pared posterior. Esta membrana que forma este meso es la que está encargada de la sujeción de los intestinos. Bueno, la primera parte del intestino delgado es retroperitoneal, por detrás del peritoneo. Esta parte corresponde al duodeno, que ya se había visto en teóricas anteriores, y a partir de aquí hay una flexura, hay un ángulo de Treitz, donde el duodeno entra a la cavidad peritoneal, y aquí es donde comienza el yeyuno. Entre el yeyuno y el ilio, que es todo el intestino delgado, no hay una diferenciación, no hay una frontera bien establecida, aunque se dice que el yeyuno va a medir más o menos 3,5 metros en promedio y unos 2,5 metros el ilio. Sin embargo, hay algunas diferencias que vamos a ver en el camino. Bien, entonces habíamos dicho que son estas flexuras las que componen los mesos. Actualmente se está discutiendo acerca de si es un órgano o si es solamente una forma de sujeción del intestino. Bueno, los científicos nos dicen que debemos estudiar a este meso como un solo órgano integral. Sus funciones todavía están en discusión, aunque ya se tiene algo establecido, todavía no está totalmente determinado. Para su facilidad en el estudio, se lo divide en porciones. Está, por ejemplo, el mesenterio, que es todo lo que adosa al intestino delgado, yeyuno e ilion. Y el mesocolon, que es todo lo que adosa al colon, ya sea ascendente, transverso y descendente. Y tenemos el mesosigmoides también, que se encarga de la fijación del colon sigmoides en esta última parte, en este último segmento, y tenemos al mesorrecto también, que se encarga de la última parte del intestino grueso. El mesenterio va a seguir una dirección oblicua, va a comenzar en el yeyuno y va a terminar en el ilion, en la unión iliocecal, aunque el meso se continúa prácticamente con el mesocolon, ¿no? El mesenterio se continúa, y por eso es que se sugiere su estudio como un solo órgano. Es a través del mesenterio que va a llegar la irrigación sanguínea. En esta parte podemos ver la forma, ¿no? Que no es una forma muy regular. Este es un dibujo esquemático, aunque en la teoría algunos libros lo describen, que tiene un segmento más vertical, un segmento más oblicuo. Si vemos todo el meso, corresponde a esta imagen. Esta es la parte final del duodeno, donde comienza el yeyuno, y es aquí donde comienza el mesenterio, y vemos cómo tiene un descenso oblicuo, y luego comienza el mesocolon ascendente hasta llegar a su flexura hepática, y luego se hace transverso hasta llegar a la flexura esplénica, y se hace descendente, luego el mesosigmoideo, y más abajo ya en la cavidad pélvica tenemos el mesorrecto. En cuanto a la constitución del yeyuno, tenemos que está compuesto por varias capas, ¿no? Tenemos la serosa, tenemos la muscular, la mucosa. Todo aquello vamos a verlo más adelante junto con la irrigación y la inervación que corresponde a este territorio. Sin embargo, vamos a notar que hay algunas diferencias entre el yeyuno y el ilio. Para empezar, este es el yeyuno y este es el ilio. Y vemos que en este abundan más las placas de Peyer, que son pequeños órganos linfoides. Básicamente tenemos inclusive una pequeña tabla que nos dice las características diferenciales. En cuanto al color, tenemos que el yeyuno es un rojo intenso, el ilion es un rosa pálido. El calibre, el grosor, de 2 a 4 centímetros es del yeyuno y el ilion es de 1,5 a 3 centímetros. La pared en el yeyuno es pesada y gruesa y en el ilion es delgada y liviana. La vascularización, el yeyuno es más vascularizado que el ilion. Y tenemos la base recta, que es muy larga en el yeyuno y es corta en el ilion. En cuanto a los arcos, tenemos pocas arcadas
pero de gran longitud en el yeyuno, y muchas arcadas pequeñas en el ilion. La grasa en el mesenterio es poca en el yeyuno y es mucha cantidad en el ilion. Los pliegues circulares, los pliegues de Kerckring, son largos, altos y muy juntos. En el yeyuno y en el ilion son pocos y cortos, y algunos ausentes. Los nódulos linfoides o placas de Peyer en el yeyuno son pocos y en el ilion son muchos. Y a eso corresponde toda esta imagen, ¿no? Tenemos aquí pocas placas de Peyer en el yeyuno, pero sí tenemos muy marcado aquí los relieves de la mucosa. En cambio en el ilion tenemos más placas de Peyer, incluso aquí tenemos aglomeraciones y casi no hay marcas, ¿verdad? Bueno, esta es la constitución histológica del intestino delgado. Tenemos el peritoneo visceral o serosa que está forrando todo y se conforma en las láminas del mesenterio. Debajo de esa serosa tenemos un tejido conectivo subseroso, que a su vez ese tejido tiene un plexo nervioso subseroso. Por debajo de ese tejido conectivo tenemos a los músculos longitudinales, que también tienen su plexo intramuscular longitudinal. Por debajo de esto tenemos al estroma intermuscular, que a su vez contiene también un plexo mientérico de Auerbach, bastante inervado. Por debajo de esto tenemos la capa muscular circular, que también tiene su plexo intermuscular circular, un plexo nervioso. Debajo de aquello tenemos la submucosa, con su plexo submucoso también de Meissner. Más profundamente tenemos una muscular de la mucosa, que es esa capa muy delgadita, y tenemos la mucosa y las glándulas intestinales. Esas serían las capas constituyentes del intestino delgado. En esta imagen podemos ver cómo está conformado los mesos y cómo va la irrigación. Aquí vemos los vasos de gran calibre, ¿no? El tronco celíaco, y por debajo, unos 2 centímetros por debajo, está la arteria mesentérica superior, que va a dar ramas para el colon transverso y también va a dar ramas para todo el mesenterio del intestino delgado. Esta es otra vista de más calidad, donde tenemos a esta arteria mesentérica que tiene sus ramas, ¿no? Habíamos dicho la cólica media que va a ir al colon transverso, y las ramas yeyunales inicialmente. Estas conforman un plexo, y este plexo, estos arcos que se forman, lanzan unas ramas que son las ramas rectas que habíamos visto en su diferenciación. Bueno, esta arteria mesentérica superior va a llegar hasta dar ramos hacia el intestino grueso, hacia la parte ascendente, por su arteria iliocólica, y más arriba la cólica derecha. Pero entre esta iliocólica y la parte final de la mesentérica superior hay arcos, ¿no es cierto? Y de esos arcos salen la arteria secal anterior, la secal posterior, y también sale una ramita que es la arteria apendicular, que llega hasta el apéndice vermiforme. En cuanto al drenaje linfático, existe una gran cantidad de nódulos mesentéricos superiores. También tenemos nodos celíacos, nodos mesentéricos, y la gran cisterna del quilo, ¿no? Que es donde da inicio el conducto torácico. En esta última parte del ilion terminal es justamente donde se da la unión con el colon, con esa parte del colon denominada ciego. Bien, esta última parte, el ilion terminal, es una porción avascular. Ya habíamos visto que hay irrigación cercana, pero hay un gran sector que es avascular. Esta es la forma de la papila ileal. En una persona viva es cuando se ve de esta manera, en vivo. Cuando se trata de un cadáver se lo ve como labios, ¿no? Un labio superior, labio inferior, etc. De todas formas, esta papila funciona como válvula, pero no es una válvula del todo competente, y el reflujo entre el ciego y el ilion es frecuente de forma natural. Vemos que está compuesto por las mismas fibras que se unen, ¿no? Las longitudinales, las circulares, se unen al resto del tejido del ciego. Este es el arco avascular de Treitz. Todo este segmento que está en gris es un sector que no recibe directamente la vascularización. El resto de arterias ya las habíamos repasado diapositivas antes. Esta es la conformación del intestino grueso. Tiene una capa serosa, una capa muscular longitudinal,
la cual tiene lugares de concentración muscular más notorias que conforman las tenias, ¿no? Las tenias son tres. Una es una tenia libre, la otra pertenece, es omental, coincide con el omento, y la otra coincide con el meso. Entonces esas tres pertenecen a la capa muscular longitudinal y tienen mayor cantidad de materia muscular. Hay una capa de músculo circular también, y esta capa de músculo circular tiene lugares de mayor constricción, conformando las austras, ¿no? Estos abombamientos que vemos. También tiene una capa submucosa y una capa mucosa, que ya corresponde a un estudio histológico. Si vemos el colon desde su inicio, que es el ciego, es una parte más dilatada del colon, es una parte más gruesa, más ensanchada, y el colon, en la medida de su trayecto, va disminuyendo de diámetro, es decir, que se va haciendo más delgado hasta esta parte del final del sigmoides, inicio del recto, donde está la ampolla rectal, que corresponde a otra dilatación, es un reservorio fecal. En esta parte del ciego está también no solo la unión con el ilion, también está el apéndice vermiforme. Este apéndice tiene su propia arteria, como ya habíamos visto, tiene también su propio meso, su mesoapéndice, y tiene también un pliegue iliocecal, un espacio vascular también. Entonces, este apéndice vermiforme es por muchos considerado el inicio del colon, ya que está compuesto del mismo tejido y las mismas fibras musculares. Esta posición, que es más medial, se corresponde porque en la vida fetal el ciego tiene una forma de embudo apuntada justamente hacia la región medial. Es por eso que adquiere esta posición, sin embargo no es la más frecuente en la naturaleza. Aquí vemos que el ciego y el apéndice no están completamente sujetos a través del meso. Si bien tiene unos ligamentos, unos pliegues cecales que lo unen, el ciego y el apéndice se consideran libres. Es por eso que en esta imagen lo han podido levantar y estamos pudiendo ver la arteria cecal posterior, estamos pudiendo ver la arteria apendicular y todo eso, y la tenia omental, ¿no? Entonces, esta parte es libre, se puede mover. No es la única parte libre del colon. También tenemos el colon transverso, que es una parte libre y bastante móvil. Y también tenemos al colon sigmoides, que también es libre, y es importante esto para el momento de hacer los drenajes de la cavidad peritoneal. Bueno, en cuanto a la localización del apéndice vermiforme, vemos que la posición retrocecal es la más frecuente en un 65%. Luego la posición anatómica en la que revisamos, que es la posición que siempre está en los dibujos, más bien corresponde solo al 31%. Y bueno, en menor medida hay otras posiciones, pero la retrocecal es la más frecuente. Sin embargo, estas posiciones del apéndice no solo se limita a esto, ¿no? Puede ser también que el ciego esté en otras posiciones y eso mueve todo su apéndice más. Y vemos que en la anatomía es muy variada la posición que puede tener el apéndice. Son todas estas. Sin embargo, lo que estudiamos y la más frecuente es esta retrocecal, ¿no? Y la porción pélvica. En cuanto al colon, ya habíamos dicho que hay partes que son libres y hay partes que están muy inmóviles debido a su meso. Esta parte del ciego habíamos dicho que es una dilatación, es donde nace el intestino grueso. Sin embargo, para muchos el apéndice vermiforme es más el nacimiento, sobre todo de la parte muscular. Este apéndice también, en su parte más distal, tiene bastante tejido linfoide, por lo que se lo considera un órgano linfoide, aunque no está muy bien constituido, porque su luz, su pequeño orificio, es muy pequeño, y al obstruirse ese orificio, se forma una apendicitis, en la que el paciente presenta fiebre, dolor abdominal,
etcétera, y hay un riesgo incluso de peritonitis. Casi siempre el cuadro de apendicitis se trata por obstrucción de su orificio, ya sea por edema, ya sea por un cuerpo extraño, por lo que sea. Entonces el ciego es esa dilatación, se continúa con el colon ascendente. Este colon ascendente es fijo, no puede moverse. Y tiene igual sus 3 tenias, tiene toda la misma conformación que ya habíamos visto del colon. Hacia arriba, hacia el hígado, hay una flexura hepática del colon. Esa flexura se continúa con el colon transverso, que tiene una dirección oblicua ascendente, hacia la flexura esplénica del colon, que también está en relación con estómago. Es justamente en este colon transverso donde se forma el epiplón mayor y se une con el borde del estómago para conformar el epiplón mayor. Luego de la flexura esplénica, el colon va descendiendo, pero podemos ver aquí en el mismo dibujo que esta parte que corresponde al mesocolon transverso es más alargada, tiene mayor espacio, por lo tanto inclusive lo ha podido levantar el cirujano. Por lo tanto es móvil, no está fija a la pared posterior, lo que no ocurre con el colon descendente. Este colon descendente hasta esta parte es pegado a la pared posterior, va disminuyendo en su diámetro y al llegar a esta parte que corresponde al colon sigmoides, el meso también se hace un poco más largo, más suelto, y este colon sigmoides es móvil y se utiliza bastante para hacer punciones en esta región y poder drenar líquido asítico, líquido infeccioso, ya que esta víscera reacciona ante estímulos, sobre todo ante una punción. Cuando se pone una bránula para drenar el contenido, esto reacciona y se contrae, entonces se escapa prácticamente de la aguja y nos permite tener un espacio libre por donde empezar a drenar todo ese contenido. Ya al finalizar el colon sigmoides, que es una parte libre, y que justamente en este colon sigmoides también puede darse problemas obstructivos, sobre todo si se trata de un dólico megacolon, un colon que patológicamente ha crecido en su longitud, puede darse el vólvulo, ¿no?, que es una torsión de todo el colon sigmoide. Bueno, continuando con el colon sigmoides está el recto y tiene una ampolla, una dilatación, que es donde se almacenan las heces fecales y justamente sentimos la necesidad defecatoria. Este reflejo defecatorio se va a desencadenar por toda una serie de vaciamientos, reflejos de vaciamiento, que va desde el estómago, que drena su contenido hacia el intestino delgado, hacia el duodeno, y al sentir ese vaciamiento, drena su contenido también hacia el ciego, y este colon ascendente que está secando todo, absorbiendo líquidos, vacía su contenido hacia el colon transverso y hacia el descendente, y a su vez drena todo su contenido a la ampolla fecal. Es por eso que después de la ingesta de alimentos la mayoría de las personas siente la necesidad de defecar, porque se ha dado toda esa cadena de reflejos de vaciamiento. Bueno, dicho sea de paso, también este intestino delgado está encargado de absorber carbohidratos, proteínas y grasas, sobre todo en su primera parte, en el yeyuno. En el ilion más está encargado la absorción de minerales, la vitamina B, etc. En el colon, más que todo, es la reabsorción y recuperación de sales biliares y del líquido agua. Esa es la función, es la formación del bolo fecal. Llega bastante líquido aquí el contenido fecal y se va secando, viaja, sube, baja, hace un camino complicado y se va secando. Y la formación más o menos se da en el colon transverso cuando ya se forma un bolo fecal. Y este bolo fecal va a depositarse hasta el ciego y recién sentimos la necesidad defecatoria. Y vemos que en esta parte del ciego, en esta parte del recto, es donde ya las tenias se van ensanchando y se van fusionándose con el resto del tejido para perderse, ¿no? Ya va perdiendo esa forma de tenia, se va ensanchando y va forrando todo el intestino grueso en su parte final. Esta es la irrigación
habíamos dicho ya en diapositivas anteriores que está dada por la irrigación del colon, está dada por la arteria mesentérica superior, que tiene una primera rama que es la cólica media, que va a dar esa rama para la anastomosis de la arteria marginal, que es la cólica media justamente, y va a nutrir todo el colon transverso. Por debajo tenemos a esta otra arteria, cólica derecha, que va a ir hacia la flexura hepática del colon y todo ese territorio, y la iliocólica. La iliocólica es más inferior y justamente va a dar ramos incluso para el apéndice vermiforme y para el ciego. Eso en cuanto al lado derecho del colon. Hacia el lado izquierdo tenemos esta arteria mesentérica inferior, que va a dar sus ramos con la cólica izquierda para la flexura esplénica del colon, y va a dar ramos sigmoideos, varios ramos sigmoideos para el colon sigmoides. Es esta parte que habíamos dicho que es móvil. Y también tenemos una arteria rectal superior que va a dar sus ramos, sobre todo la arteria de la rama rectal superior, ¿no? Los dos primeros ramos que nutren la parte superior del recto. La parte media del recto está dada por la rectal media, que es rama de la arteria ilíaca interna, y la parte final del recto, la rectal inferior, es rama de la arteria pudenda. Entonces esa es la forma de irrigación de todo el colon. En cuanto a nódulos linfáticos, tenemos varios, ¿no? Sobre todo esto que rodea todo el borde del mesocolon, todo está rodeado. No olvidemos que el tejido linfoide contiene defensas, contiene glóbulos blancos que están dedicándose a la búsqueda activa de microorganismos invasores y los están eliminando. Entonces también este sistema linfático está dedicado a la reabsorción de líquidos, o sea que muchos de los nutrientes que absorbe el colon, muchas de las sustancias que absorben pasan a través de este filtro linfático que va a limpiar de bacterias todo aquello, bacterias, virus, etc. Entonces, bueno, se puede agrupar de muchas maneras. Tenemos nódulos preaórticos, nódulos mesentéricos, tenemos nódulos rectales, sigmoideos, paracólicos, tenemos también nódulos epiploicos, nódulos paracólicos, cólicos medios, etc. Y también tenemos los apendiculares, ¿no? Está muy lleno de nódulos. Y en cuanto a la inervación, bueno, la inervación tanto del intestino delgado como del intestino grueso está dado a través de los ganglios del plexo celíaco y los que también entran en combinación con los ganglios mesentéricos del mesentérico superior, que combinan y hacen un plexo. No se olviden también que llega el nervio vago y se combina con este plexo. Entonces hay inclusive aquí se puede ver todavía la cadena ganglionar simpática. Entonces tenemos tres sistemas nerviosos prácticamente, ¿no? El sistema simpático, que está dado por la cadena ganglionar simpática, que es paravertebral. Tenemos el sistema parasimpático, que está dado sobre todo por el nervio vago, y también aquellos del plexo sacro, ¿no? Que pertenecen al sistema parasimpático. Y tenemos el sistema nervioso autónomo. En cuanto al colon, es similar, ¿no? Todas las arterias van acompañadas con su sistema nervioso, y eso es lo que va a dar inervación a todo este sistema. También tenemos al plexo simpático sacro, ¿no? Y también tenemos al plexo sacro. También está el plexo hipogástrico superior. Es toda una red compleja que se puede resumir tal vez de esta forma. Colores tenemos simpático, parasimpático y autónomo, ¿no? El color negro. Entonces todo eso va irrigando. Luego tenemos el otro plexo que también da sus ramos y también inerva. Y finalmente el nervio anal o nervio rectal, que está inervando todo lo que se refiere al esfínter. Esta es otra forma representativa de la inervación, donde vemos fibras simpáticas en rojo, fibras parasimpáticas en celeste y fibras aferentes del sistema nervioso autónomo en negro. Entonces vemos que de los ganglios del tronco simpático
se van a dar ramas, tanto simpáticas como del sistema nervioso autónomo, y a través del nervio vago se va a dar el sistema parasimpático. Todo esto va a ir a los plexos nerviosos que ya habíamos visto, que son de Meissner, de Auerbach, etcétera, que van a coordinar el movimiento peristáltico en todo el intestino. Estos son los plexos nerviosos. ¿No? Tenemos un plexo subseroso, un plexo intramuscular longitudinal, un plexo mientérico de Auerbach, un plexo intramuscular circular y un plexo submucoso de Meissner, y un plexo paraglandular, ¿no? Muy pequeño. Entonces todos estos plexos que llegan juntamente con sus arterias van a encargarse de los movimientos peristálticos del intestino que van a conducir el bolo alimenticio hasta el final. En cuanto al drenaje venoso, todo el sistema esplácnico, me refiero a todo intestino delgado, intestino grueso, estómago, páncreas, inclusive el vaso, está drenado por la arteria, por la vena porta. Este sistema es un sistema aparte que pasa a través del filtro que es el hígado para llegar recién al sistema de la vena cava. O sea que no va todo esto directamente a la circulación mayor, sino que pasa a través del hígado para llegar a la circulación mayor. Pero hay algunos lugares donde se anastomosa entre el sistema porto y el sistema cava. Las anastomosis porto-cava se estudian porque cuando hay un problema hepático como cirrosis, como obstrucción, síndrome de Buchiari, etc., este sistema porta se llena y aumenta la presión y empieza a utilizar esas anastomosis para poder pasar el drenaje venoso al sistema, a la circulación sistémica. ¿Cuáles son? Tenemos la esofágica, aquí en el plexo del esófago, tenemos anastomosis entre el sistema porta y el sistema cava. Es importante cuando hay pacientes que tienen cirrosis, por ejemplo, se forman varices esofágicas, ¿no? Y es justamente por este tipo de anastomosis que hay, porque aumenta la presión en el sistema porta y eso hace que la estasis sanguínea aumente y la presión aumente y se dilatan las venas. Y puede haber hemorragias digestivas altas. En segundo lugar tenemos el plexo paraumbilical, alrededor del ombligo. Por eso que hay ese signo de cabeza de medusa en pacientes hepáticos, ¿no? Que alrededor del ombligo se forman tortuosos segmentos de venas, ¿no? Se ven las venas como en cabeza de medusa. También se ven aumento de la circulación colateral, se dice eso, ¿no? Cuando en el abdomen se ven muchas venas. Tenemos también el plexo rectal, el plexo venoso rectal, que es una unión porto-cava. También a este nivel puede haber hemorroides, ¿no? Que son varices, pero como se trata del ano, se llaman hemorroides. Entonces, pacientes hepáticos pueden tener varices esofágicas, pueden tener circulación colateral alrededor del ombligo y pueden tener hemorroides. Esas tres son bastante visibles, ¿no? O podemos hacer tacto rectal para detectar, o el paciente menciona que hay sangrado, que hay sangre en sus heces, ¿no? Hilos de sangre. Y por último está el retroperitoneal, donde tenemos algunos vasos, sobre todo en el colon, que se van a unir con el sistema cava. Entonces estos ya prácticamente no podemos verlos, ¿no? Y tampoco he leído mucha complicación acerca de este último plexo. Pero los tres anteriores sí son bastante visibles y sí lo van a volver a estudiar muchas veces. Entonces esta gran vena porta se forma por la unión de la vena esplénica, que recoge sangre del vaso, del estómago y del intestino grueso en su parte descendente y sigmoides, a través de su mesentérica inferior, y la vena esplénica es una gran tributaria. La otra gran tributaria tenemos a la mesentérica superior, que recoge sangre de todo el duodeno, intestino delgado, yeyuno, ilio, colon ciego, colon ascendente y parte del colon transverso. Todo eso va a conformar la vena porta hepática, ¿no? Es un gran vaso. Pasa a través del hígado, se filtra y por las
venas hepáticas superiores va a pasar al sistema cava inferior. En cuanto al recto, habíamos dicho que en la parte final, en el colon sigmoide, las tenias se van engrosando y al llegar al recto ya se han perdido prácticamente y se ve en este dibujo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí las fibras del músculo longitudinal que se unen con la muscular circular, se entrecruzan, se confunden, se fusionan. Y también tenemos que esta ampolla tiene unas dilataciones que vamos a ver aquí, que corresponden a los pliegues transversos del recto, que también les dicen válvulas de Houston. Estas válvulas tienen esta forma y hacen esta forma sinusoidal o en zigzag para el contenido, para impedir el retorno y para poder hacer el reflejo defecatorio, ¿no? Para poder pujar y que el contenido no se vuelva hacia el sigmoides. Esa es la función principal. Y bueno, en una persona adulta, más o menos desde la piel, tenemos esta constitución, ¿no? De 2 a 3 centímetros tenemos esta línea pectinada o línea dentada que separa este tipo de piel, ¿no? Este tipo de piel que es piel normal de un tipo de epitelio que ya es mucoso cilíndrico, que más corresponde ya al intestino grueso. Entonces la primera válvula estaría más o menos entre 5 a 6 centímetros, 8 a 9 centímetros estaría la segunda y entre 11 a 13 centímetros estaría la superior, el pliegue superior. Luego la flexura del colon sigmoides con el recto se da más o menos entre 15 a 17 centímetros. Es la unión recto-sigmoidea. En esta parte inferior se puede ver el esfínter del ano, que tiene una parte voluntaria y una parte involuntaria. El esfínter anal interno es involuntario, ¿no? Es automático. El externo es el que podemos controlar de forma voluntaria. Y bueno, también está el músculo elevador del ano, que tiene sus fibras que van a unirse prácticamente, ¿no? Y se van a confundir con el esfínter externo. Esta es la conformación del ano y ahí vemos los plexos venosos. Muchas veces pacientes que ya sea por nerviosismo o porque hacen ejercicio físico desarrollan mucho este tejido, ¿no? El esfínter anal externo, el voluntario, y lo apretan demasiado. Esto hacen para impedir que se salga el contenido cuando ellos están haciendo un esfuerzo físico. Y cuando eso ocurre, bueno, los plexos venosos se estrangulan y tienen tendencia a formar hemorroides. También personas que están mucho tiempo sentadas, como secretarias, qué sé yo, personas que trabajan sentadas mucho, también la compresión mecánica puede hacer que haya estasis sanguínea y se conviertan en hemorroides. Y también habíamos dicho el aumento de la presión portal hace que estas venas se dilaten. Bueno, las venas dilatadas pueden verse cuando son externas, pueden verse, simplemente hay que pedir al paciente que flexione sus muslos sobre su abdomen. Y al verlo podemos ya darnos cuenta de sus características. Sin embargo, estos internos necesariamente tenemos que hacer un tacto rectal. Y este tacto rectal puede llegar a ser peligroso por la inervación del nervio pudendo, que tiene una gran porción parasimpática. Y si lo hacemos mal, si hacemos un tacto muy violento, con mucha fuerza, muy rápido, podemos hacer una estimulación de ese plexo parasimpático y podríamos causar un síncope, un desmayo, un pequeño paro cardiovascular, ¿no? Entonces tenemos que hacer la maniobra del toqueteo, que se denomina de esa forma, porque ponemos lubricante en nuestro guante y tocamos esta región del ano, la región externa. Eso ya previene al paciente y le avisa que vamos a introducir el dedo. No lo tocamos una sola vez, sino varias veces para que el paciente se haga la idea de que vamos a introducir el dedo. Entonces, lentamente y con suavidad vamos ingresando. Es una sensación muy incómoda, muy molesta.
y tenemos que ingresar hasta esta parte, por lo menos 4 o 5 centímetros para poder llegar a tocar el plexo venoso interno. Si no llegamos hasta aquí, si solo introducimos la punta del dedo, no vamos a tocar las varices internas, ¿no? Las hemorroides internas. Entonces tenemos que ingresar y tocar todo el perímetro, toda la vuelta, y así poder ir detectando. En algún lugar vamos a detectar dilatación venosa, y en el epitelio que recubre esa dilatación muchas veces una pequeña herida se puede tocar, que es la que sangra. Estos pacientes deben ser referidos a proctología si es mucho el sangrado. Si es escaso el sangrado, simplemente con una dieta, con algunas cremas que van a ayudar a curar esa pequeña herida, se puede mantener al paciente en observación hasta que crezca, ¿no? Las varices generalmente no desaparecen, sino que van aumentando de tamaño y van aumentando su patología hasta que finalmente hay que extraerlas. Esta es una imagen más grande de ese esfínter. Bueno, vemos que es bastante complejo. Tenemos parte del diafragma pélvico, que es todo ese piso de la pelvis que impide que nuestras vísceras se salgan por debajo, y entre ellos está el músculo elevador del ano. Tenemos una fascia inferior del diafragma pélvico, tenemos el músculo elevador del ano, tenemos una fascia recta también, una fascia rectal, perdón, y tenemos un músculo longitudinal del recto, este músculo que pertenece ya al intestino grueso, y también está su capa circular. También está la muscular de la mucosa, que habíamos dicho que es muy delgadita, ¿no? Es una capa muscular muy delgada. También tenemos la porción profunda del esfínter del ano externo, esta parte que se va confundiendo, ¿no? Con el músculo elevador del ano, con el diafragma pélvico, etc. Y tenemos también a la unión del músculo longitudinal. Este es el músculo longitudinal que se va a unir finalmente con todo este diafragma pélvico y esfínter. Tenemos el esfínter anal interno, que es toda esta parte, habíamos dicho involuntaria, que se contrae de forma involuntaria, o mejor dicho, permanece contraído de forma involuntaria. Y tenemos aquí otros tejidos más, como la muscular de la mucosa del conducto anal. También tenemos a la porción subcutánea del músculo esfínter externo y el músculo corrugador de la piel del ano y los plexos venosos que ya habíamos dicho. En cuanto a su irrigación, tenemos esta parte final de la aorta que nos da una pequeña arteria que es la sacra media, que va a irrigar también al recto. También tenemos esta arteria mesentérica inferior que va a dar una rama, ¿no? La rectal superior. Esta rectal superior se va a dividir, nos va a dar ramas para la irrigación de esta parte del recto, ¿no? Donde están las válvulas. Y en la rectal media, ya habíamos dicho, sale de la ilíaca interna y va a dar dos ramas, tanto izquierda como derecha, para la rectal media. En cambio, la rectal inferior, que va prácticamente al ano solamente, es rama de la arteria pudenda, que también es rama de la arteria ilíaca interna. En cuanto al plexo venoso, aquí vemos el gran plexo venoso que se puede convertir en hemorroides, ¿no? Bueno, la teoría nos dice que son aproximadamente 8 venas, ¿no? 8 vasos que se pueden convertir en hemorroides y que podríamos llegar a extraer tal vez la mitad de aquellos, pero no todo, porque podría llegar a necrosarse el tejido si lo extraemos todo. Entonces no debemos apresurar estas cirugías, ¿no? No debemos decir al paciente que apenas se detecte una pequeña hemorroide ya hay que retirar todo ese plexo, sino que debemos dejar que hacer un manejo médico y una vez que ya hay muchos sangrados recién hacerle extraer, porque estos plexos una vez que se sacan no vuelven a crecer, no vuelven a aparecer. Ya habíamos dicho que todo esto es una unión portocava, ¿no? Por eso aquí tenemos el sistema de la cava inferior donde nos da sus ramos y tenemos la vena rectal superior que se va a unir a la mesentérica inferior que pertenece al sistema porta y se va a unir a ese plexo, van a ser uniones portocava.
Entonces este lugar es característico por eso. Ya entrando en algunas patologías, tenemos varios cuadros, ¿no? Sobre todo está el caso de la apendicitis, que ya lo habíamos revisado, ya habíamos visto de qué se trata también. Casi siempre es por una obstrucción de la luz del apéndice, y también puede tratarse de un proceso inflamatorio, ¿no? Que es como se trata de un tejido linfoide. Cuando hay una infección, toda la infección es trasladada a este lugar, y por aumento de volumen la luz se obstruye y el líquido que debería drenarse por ahí ya no sale, ¿no? Inclusive lo han comparado ese tejido linfoide con el tejido de las amígdalas que tenemos en la cavidad oral. También tenemos otros cuadros como este que nos señala, que es una invaginación o intususcepción, también se llama. Bueno, en este caso es el ileón terminal el que se ha imaginado dentro del ciego, pero también puede darse a nivel intestinal. Aquí tenemos una invaginación causada por este tumor, ¿no? Que el peristaltismo del intestino ha ido traccionando el tumor y lo lleva en dirección descendente, ¿no? Y por eso el intestino se ha invaginado. Entonces esto causa obstrucción. Al no poder pasar ya el contenido, el paciente, hay un flujo retrógrado de todo el contenido, y el paciente empieza a vomitar, de vómitos tipo fecaloide, y hay mucho dolor abdominal, y podemos escuchar el movimiento peristáltico, que lo describen como un sonido metálico cuando hay una obstrucción. Entonces, ante estos casos debe ser resuelto por cirugía. También tenemos en el colon este cuadro que sobre todo da a personas que sufren de mucho estreñimiento. Este cuadro se llama diverticulosis, ¿no? Se están formando divertículos, que son pequeñas cavidades. Son puntos débiles, son debilidades en la pared del colon, que cuando aumenta la presión aquí, cede esa pared débil y se vuelve este pequeño saco. La diverticulosis en sí misma no tiene mucho problema, ¿no? Porque es simplemente la formación de divertículos. Pero esto puede pasar a diverticulitis, cuando se inflama el divertículo, cuando no puede drenar su contenido y empieza a descomponerse, empieza a irritar las paredes del divertículo. Entonces ahí tenemos una diverticulitis. Y eso puede complicarse y puede llegar hasta la perforación inclusive y causar una peritonitis. También hay otro cuadro más grave que se llama enfermedad de Crohn, que puede dar generalmente da intestino delgado, pero puede dar también en parte del intestino grueso. Esta enfermedad de Crohn no se sabe cuál es la causa, se piensa que puede ser algún problema genético, y hay esta enteritis, ¿no? Bueno, los términos de inflamación para las partes del tubo digestivo es gastritis cuando se refiere a una inflamación del estómago, ¿no? Inflamación de la bolsa gástrica, gastritis. Cuando se habla del intestino delgado se llama enteritis, y cuando es un problema del intestino grueso se le dice colitis, ¿no? Puede ser una gastroenteritis o una gastroenterocolitis o solo una enterocolitis. Pero hay que tener cierto cuidado con la colitis, ¿no? Porque muchos lo confunden con una enfermedad que es la colitis necrotizante y no lo quieren utilizar ese término de colitis. Bueno, aquí tenemos la enfermedad de Crohn, que tiene varios problemas de salud, ¿no? El paciente no puede alimentarse muy bien, tiene decaimiento, aftas en la boca, etc. Y se debe a que estos nódulos linfáticos han aumentado de tamaño y que está muy irritada, hay úlceras en la mucosa y hay engrosamiento en la pared. Esta es la colitis ulcerosa y es una enfermedad parecida a la anterior, que no tiene una causa aparente. Por suerte no es frecuente en nuestro medio, es más frecuente por el lado de Europa, por los Países Bajos, y aquí vemos cómo son, ¿no? las úlceras que se van formando, incluso pueden formarse fístulas, fisuras, abscesos perianales, en fin, puede haber pólipos, puede haber perforación, estrechamiento o estenosis. Es bastante complicada la colitis ulcerosa y muchas veces termina en carcinoma, ¿no? En cáncer. Otra patología es cuando hay un crecimiento de esta parte sigmoidea del colon,
Sobre todo este problema se llama dolicomegacolon porque ha crecido en su longitud el colon y esta parte puede llegar a rotar por ser muy larga. Y al rotar puede llegar a estrangularse, así como vemos en la imagen, y obviamente empezar a necrosarse, a morir todo ese tejido. Obviamente las vísceras se detienen, no hay un movimiento peristáltico, y cuando tomamos una placa de rayos X de pie, podemos ver niveles hidroaéreos en los intestinos, ¿no? El líquido asentado en las asas, niveles hidroaéreos. Entonces esto es una patología de tratamiento quirúrgico únicamente. Muchas veces se hace una colostomía. Todo lo que termina en ostomía significa la abocación de una víscera hueca hacia la pared del abdomen, hacia afuera, ¿no? En otras palabras, el paciente va a tener su bolsita de caca en su abdomen. Va a tenerla un tiempo hasta que el colon vuelva a crecer, vuelva a estirarse y puedan volver a abocar por su camino natural. Entonces es bastante frecuente esta patología del vólvulo porque el dolicomegacolon está dado sobre todo por ingerir muchos carbohidratos como lo hacemos en nuestro medio, debido al frío, debido al clima, etcétera, a la altura y a la idiosincrasia de nuestra cultura, ¿no? Que nos tiene chuño, papa, arroz, todo mezclado y son puro carbohidratos. Entonces hay bastante de este tipo de patología. Y bueno, el dolicomegacolon no solo puede afectar al colon sigmoides, puede afectar a cualquier parte del colon. Y vean, aquí hay varios esquemas de cómo ha afectado en varios lugares, ¿no? Ese es el dolicomegacolon. Bueno, también hay otro tipo de patologías como el cáncer de colon. En el cáncer de colon vamos a tener sobre todo el problema del sangrado. El sangrado que va a ser dependiendo del lugar donde ese tumor, esa hemorragia, vamos a tener sangre oculta en heces sobre todo, ¿no? Que el laboratorio vamos a tener que enviar para que encuentren sangre en las heces fecales, porque no van a ser visibles, se va a mezclar, a menos que sea más próxima al recto, entonces vamos a tener hilos de sangre, o incluso hematoquesia, ¿no? Donde sale defecación diarreica, parece, o sea, el paciente siente que es defecación diarreica, pero cuando defeca es solamente sangre. Entonces también se puede llegar a estenosar, ¿no? A estrangular algunas partes del intestino grueso debido a ese cáncer. El cáncer, bueno, se piensa que es un problema, una debilidad genética, y también la teoría nos dice que son células que han recibido una lesión permanente, ¿no? O sea, se ha dañado el tejido, se ha reparado, luego se ha vuelto a dañar, se ha vuelto a reparar, y esa cantidad de reproducciones de las células no es ilimitada, ¿no? Tenemos una cantidad que está en nuestra genética marcada y no podemos excedernos. Y cuando nos excedemos en la cantidad de veces que esta parte se repara, ya las últimas reparaciones son cancerosas. Gracias por su atención.